noche llegamos al viernes 6 de julio. Qué honor poderle informar y por supuesto en compañía de Julio Talamonti. Buenas noches, Julio. Sandy, el honor es también para mí es compartir esta noche de viernes 6 de julio, siendo las 21 horas con 3 minutos completamente en vivo para usted a la medida. Hoy, Sandy, tenemos unos temas interesantísimos. Por ejemplo, ante la situación del abuso de la prisión preventiva, ¿hay algún tipo de justicia para las víctimas de esto? Por supuesto, pero también vamos a tratar el tema de Cristina Sicavisa. Se cumple un aniversario de su desaparición y vamos a ver cuáles son los avances en la justicia en este caso. Pero ¿qué te parece si conocemos el resto de temas por medio de nuestros titulares? Excelente, Sandy. ¿Es justicia? Analizaremos si una indemnización es suficiente para las víctimas de prisión preventiva. Muchos llevan años sin libertad y sin una sentencia. El paraíso de las armas de fuego. Estadísticas muestran el poco control que se tiene en el país. Ahondaremos en el preocupante problema. Lentitud en el caso Sicavisa. Familiares de Cristina siguen clamando por justicia, pese a que ya pasaron 84 meses desde que inició la pesadilla. Rechazo generalizado. Organizaciones civiles califican de retroceso la resolución de la CC que permite la reducción de penas a sentenciados por femicidio. Atrasos en el RENAS. El organismo judicial se excusa. Dan explicaciones sobre la situación del Registro Nacional de Agresores Sexuales. Guerra comercial. Dos titanes de la economía mundial se enfrentan, preocupando a expertos sobre las posibles repercusiones mundiales. Iniciamos con el primer tema que tenemos preparado para esta noche, porque continúan las medidas para reducir el tiempo de privados de libertad en prisión preventiva. Esta vez, Juan Ramón Lau, diputado del Congreso de la República, presentó una iniciativa que busca precisamente regular este tema. La iniciativa propone reformar el artículo 268 del Código Procesal Penal sobre la cesación del encarcelamiento. El actual artículo indica que jueces, tribunales de justicia o el Ministerio Público pueden solicitar cuantas veces sea necesaria una prórroga de los plazos de prisión preventiva. Sin embargo, la medida viola la garantía de prontitud del caso. Dadas estas circunstancias, se está proponiendo en esta nueva iniciativa de ley que el cese del encarcelamiento se le otorgue única y exclusivamente después de un año de que la gente se esté detenida, una prórroga más que no exceda de seis meses para que se puedan llevar las audiencias respectivas y se pueda resolver la situación jurídica de los procesados. Una situación importante dentro de esta iniciativa es que cuando exista retardo malicioso por parte de los procesados, por parte de los abogados defensores, en haber planteado algunas acciones como apelaciones genéricas o en su caso amparos, el cese del encarcelamiento se podrá solicitar cuantas veces sea necesaria, no solo una vez, conforme al atraso que ha provocado el planteamiento de algunas acciones legales. La iniciativa contempla una indemnización para el imputado por el tiempo de privación de libertad de resultar absuelto. Porque esto, como repito, ha conllevado un desgaste económico a la gente que ha sido procesada injustamente y el Estado de Guatemala debe de resarcirla. Si es dentro del procedimiento intermedio del proceso, la indemnización será de 25 salarios mínimos que están fijados ya por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y si ya es en sentencia, o sea, en la conclusión de los procedimientos, sería de 50 salarios mínimos. Este fondo saldrá de los recursos ordinarios del organismo judicial. Los jueces van a tener que tener más control y más cuidado para que la gente, al ser procesada, se llegue a comprobar que efectivamente son culpables o son inocentes y deben de ser indemnizadas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos durante su visita determinó que la situación de los privados de libertad y sistema penitenciario de Guatemala se caracteriza por el hacinamiento de las cárceles y la prisión preventiva, declarando deplorable las condiciones de detención y aislamiento prolongado.
Es importante analizar lo que estaba diciendo el diputado Juan Ramón Lau. La indemnización en el derecho penal se llama reparación digna. La víctima es alguien que sufre violencia injusta en su persona o ataque en sus derechos, según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas. El Código Procesal Penal guatemalteco garantiza ciertos derechos a los procesados cuando se cometen errores, llamémoslo así, o cuando hay vacíos judiciales. Entre esos derechos se encuentra el de recibir un resarcimiento o una reparación por los daños recibidos. El Estado es responsable de las acciones de agentes ministeriales, jueces, oficiales de policía y otros grupos. La víctima puede ser objeto de 3 tipos de daños: un daño directo por las acciones antijurídicas, un daño emergente por la destrucción de bienes o el daño moral por la perturbación de su estabilidad emocional. Como sea que se vea este tema, Sandy, es impactante porque en Guatemala, y lo hemos venido hablando aquí en A la Medida, el abuso de la prisión preventiva es la norma y es la regla, no es la última ratio como dice la doctrina, la teoría y el dogma penal. Y además, la presunción en Guatemala sigue siendo presunción de culpabilidad cuando los derechos humanos dicen que es presunción de inocencia, ¿verdad? Julio, y yo te pregunto aquí, ¿se busca una indemnización, algún tipo de medida que no está mal? Porque sabemos que muchas personas pasan mucho tiempo y luego les dicen, mire, siempre no es culpable, pero ya pasó demasiado tiempo. Correcto. En el cual estuvo privado de libertad. Pero en realidad la indemnización justifica o puede de esta forma compensar toda esa tortura que se lleva en la prisión preventiva. No, Sandy, eso realmente no se puede compensar de ninguna manera. Lo que pasa es de que muchas personas obviamente no tienen la dimensión de lo que es una cárcel guatemalteca. Por supuesto, solo quien lo sufre o quien vive esa situación puede saber en realidad lo que está pasando allí. Desde que entras a la cárcel, Sandy, los vejámenes empiezan, porque hacen los voceros o jefes de los sectores hacen una especie como de rifa, fíjate, claro. Te van comprando, entonces dice, bueno, yo me quedo con este privado de libertad y pago por él 10,000 quetzales. Pero eso luego te lo cambian por la denominada talacha. Por supuesto. Ya desde ahí empieza una tortura psicológica, que se vuelve física si no se logra pagar esa cantidad. Hay esclavitud, digamos. Hay una esclavitud, hay tratos crueles, inhumanos, degradantes, y además de eso, Sandy, imagínate tú, hablemos de la cárcel más grande de nuestro país, el preventivo de hombres de la zona 18. Cuando se construyó en la década de los 70, tenía una capacidad de más o menos 800 personas. Con las ampliaciones se estima que no debería pasar de 1,500 personas. Hay más de 5,000 personas privadas de libertad y literalmente durmiendo casi uno encima de otro. Y entonces realmente, ¿sabes cuál es el gran problema? Que de las 12,000 y pico de personas privadas de libertad por prisión preventiva, ¿cuántos no son delincuentes? Claro. Una persona que de pronto va manejando y atropella a alguien o tiene un accidente de tránsito, que puede ser cualquier ciudadano guatemalteco, y va a parar a esas condiciones, Sandy. Definitivamente no hay ningún tipo de medida que pueda remediar esta situación que están sucediendo. Pero tenemos diferentes casos, Julio, que se han presentado, pero hay un caso de un hombre que lleva 18 años en prisión preventiva y no se ve hasta el momento algún tipo de luz al final de ese túnel para saber en realidad si es culpable, es inocente, mientras se está esperando. Este caso es el más dramático de los conocidos y documentados. De esos más de 23,000 privados de libertad, sí existe un hombre precisamente en preventivo de hombres de zona 18 que lleva 18 años en ese limbo jurídico de la prisión preventiva. Ya se olvidó de él el Ministerio Público, se olvidó de él los jueces, los defensores públicos penales, no tiene quien le asista, y el señor sigue ahí privado de libertad por un hecho que en su momento era considerado menor, porque ni siquiera era por un asesinato o por una cuestión de esas, sino que era por un hurto, imagínate tú. Aunque le hubieran dado la pena máxima, ya la ha cumplido por lo menos 3 veces. ¿Y qué podemos hacer en ese caso en realidad? ¿Qué tipo de indemnización se puede aplicar? Pero sobre todo el daño psicológico que se va generando para quien está privado de libertad. Y es que imaginemos y pongámonos a pensar en un momento, ¿qué pasaría si a usted le dejan entonces que por varios años usted no tiene la posibilidad de salir de un espacio, de poder gozar de todos sus derechos y esperar mientras entonces se aclara su situación legal? Es correcto. Eso, en primer lugar, lo que causa en casos muy extremos es lo que hemos visto en estos últimos meses, por ejemplo, en uno de los casos más paradigmáticos, el de Ixpiza, donde 2 personas acusadas sufriendo prisión preventiva, que no han sido condenadas, nunca fueron condenadas porque no se les comprobó nada, 2 médicos se quitaron la vida, ¿no? Casos extremos. Pero imagínate que no se llegue a ese extremo. De todas maneras, tu honra destrozada, tu vida destrozada, tu nombre manchado,
quedado, tu familia también hundida. Y realmente eso, al final de cuentas, aunque después demandando al Estado guatemalteco, como algunos hacen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede dar un resarcimiento económico, eso realmente no repara la situación, Sandy. Esto hay que verlo, y el problema de raíz está en la mala aplicación o el mal concepto que se tiene de que es una medida sustitutiva, alternativa, que no se aplica y que todo se cambia por prisión preventiva. Pero bueno, hay que ver entonces cuál es el avance que se pueda tener en esta iniciativa de ley que se ha planteado para de esta forma regular la prisión preventiva. No es el único proyecto de ley que se busca para poder plantear este tema, y esperamos que finalmente se pueda pensar, se pueda analizar muy bien antes de decidir el futuro preventivo de una persona. Correcto, Sandy, así es. Y en otro tema, hace 6 meses se aprobó el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Sin embargo, el organismo judicial no había trasladado los datos al Ministerio Público de las condenas, y hoy explica este organismo por qué se ha tardado en no enviar estos datos. El organismo judicial explica que la demora de 6 meses para poder entregar al Ministerio Público los datos de sentenciados por delitos sexuales se debe a que muchas de las sentencias aún no están firmes, pero también lo atrasa la elaboración de un reglamento. El atraso únicamente es que las sentencias tienen que estar firmes. La ley establece que los jueces que emiten las sentencias tienen que enviarlas al registro. Pero las sentencias tienen que estar firmes, ejecutoriadas, ¿verdad? Si están pendientes de algún recurso, entonces no ha causado la firmeza y por lo tanto todavía no se puede enviar al registro. Sí, otro tema que está pendiente ahí es elaborar un reglamento. Se está trabajando un reglamento con las diferentes instituciones, también para los registros genéticos en el INASIF. Entonces eso, hay una mesa técnica que está trabajando el reglamento. Entonces, cuando esto ya esté totalmente regulado, yo creo que se va a facilitar todo lo que la ley establece, ¿verdad?, para el debido cumplimiento. A decir de la magistrada, se espera que en término de unos meses puedan entregar los registros. Y bueno, antes de irnos a la pausa, le quiero hacer la invitación para que si usted está interesado en conocer cómo funcionan y también un poco acerca de la radio, la televisión y los medios digitales, pues bueno, está por iniciarse el diplomado este 4 de agosto en nuestra corporación. De esta forma usted podrá adquirir todos los conocimientos sobre estos medios de comunicación, así que la invitación está hecha para que usted pueda hacer su sueño realidad. El 4 de agosto, recuerde, arrancamos con este diplomado, y si usted quiere más información puede llamar al 2410 3000, y por supuesto están apareciendo todos los datos allí abajo de la pantalla para que usted pues pueda llamar y adquirir mayor información. El 4 de agosto arrancamos, recuerden. Es impresionante lo del diplomado, Sandy, pero te quiero comentar una situación. ¿Sabes que Guatemala se ha constituido en un paraíso de las armas de fuego? 8 de cada 10 homicidios y asesinatos se cometen con arma de fuego. Increíble, pero Increíble. Este tema quiero que me lo amplíes cuando regresemos de la pausa. Claro que sí, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Diariamente se decomisan más de 10 armas de fuego. Sin embargo, dicho panorama no ha cambiado debido a la circulación ilegal de estos artefactos. Y en el marco del Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible hace un llamado para atender dicha problemática. El próximo 9 de julio se conmemora a nivel mundial el Día de la Destrucción de Armas de Fuego. En Guatemala, según YEPADES, más de 50.000 artefactos explosivos continúan almacenados a la espera que el organismo judicial ordene su inhabilitación. Nosotros estamos trabajando el tema de destrucción de armas porque una de las preocupaciones mundiales que están reflejadas en los diferentes instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte y el resto de la región, parten del principio que todas las armas que son producto de la criminalidad, que se incautan, o las de las fuerzas de seguridad que son excedentes, deben destruirse porque pueden desviarse a un mercado ilegal. Muchas de las armas o algunas de las armas que resultan en los ilícitos son armas que fueron desviadas. Todas las armas en principio son legales porque parten de fábricas legales.
pasan todos diferentes países en tránsito, la mayoría tiene licencias, pero hay un momento en ese tránsito que se desvían al mercado ilegal, y eso es lo que tratan de evitar todos los instrumentos internacionales y lo que se trata de evitar con las destrucciones constantes. La investigadora señala que en el mercado negro se consiguen a un bajo costo armas de alto calibre. Es muy fácil que después de haberse adquirido armas de forma legal, estas puedan ser robadas, puedan ser desaparecidas o lo que sea, y alimentar el mercado ilegal. Ahora, datos sobre cuánto cuesta un arma en el mercado ilegal y lo que sea, hemos encontrado que hay 2.000 quetzales, 3.000 quetzales, depende el tipo de arma que se vaya a comprar. Según el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, establece que entre Honduras, El Salvador y Guatemala se tienen registradas más de 2 millones de armas de fuego legales. Sin embargo, se desconoce el número que circula de forma ilegal. En Guatemala y El Salvador, el 70% de los homicidios se comete con un arma de fuego. Según el informe de destrucción de armas en Centroamérica y el Caribe, en los países centroamericanos ingresan y circulan armas sin ningún control. Afirma que los gobiernos muchas veces no logran evitar que los artefactos decomisados vuelvan a manos de los delincuentes. La existencia de miles de armas legales e ilegales contribuyen a la gran cantidad de delitos contra la vida en el Triángulo Norte. Según estadísticas, alrededor de 8 de cada 10 homicidios que ocurren en Guatemala son cometidos con armas de fuego. Entre 2011 y 2016, Guatemala decomisó 27.000 armas. En ese mismo periodo fueron destruidas 15.972 armas. Definitivamente, Sandy, estamos hablando que el Triángulo Norte, pero lo que nos interesa, Guatemala, es un paraíso de las armas de fuego. Por supuesto, Julio. Vemos entonces cómo en diferentes estructuras criminales se maneja un alto calibre de armas de fuego, que uno se pregunta de dónde las están sacando. Y es que en realidad a nivel centroamericano existe una facilidad para poder comercializar este tipo de artefactos. Claro que sí, Sandy, tú tienes mucha razón. Antes de hacer un análisis sobre eso que tú dices, quiero recordarle por favor a nuestro público en A la Medida que 3 son los grandes, entre comillas, negocios. Digo negocios porque son ilegales realmente, claro, que producen más dinero en el mundo: el tráfico de estupefacientes, la trata de personas y el tráfico ilegal de armas. Y por nuestra posición nuevamente en la que estamos y por los fenómenos criminales transnacionales, me refiero no solo al fenómeno criminal de las maras, que también es transnacional, sino que sobre todo el narcotráfico, es muy cierto lo que tú dices. A través de por lo menos 39 puntos ciegos a lo largo de los 109.869 kilómetros cuadrados de Guatemala ingresan armas de manera ilegal. Y vemos cómo diferentes situaciones nos siguen afectando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro: la guerra interna en Guatemala. Correcto. En ese tiempo, todo lo que se manejó, todo lo que sucedió, y según se dice, todavía se sigue manejando cierto armamento que quedó prácticamente desaparecido en ese tiempo. ¿Cómo es que hasta este momento se continúan comercializando estas armas? Eso es muy cierto. 36 años de conflicto armado interno. Claro. Armamento por demás obsoleto y peligroso, además hasta para manejarlo. Lamentablemente sí, aquí en Guatemala, como es precisamente eso, un paraíso para todo tipo de armas, ves que desde armas hechizas, claro, hasta armas del todo sofisticadas se están utilizando. Y algo que me llama la atención, y lo hablábamos contigo, Sandy, fuera de cámara, la cantidad de mujeres que ahora manejan armas. Por supuesto, vemos entonces cómo las mujeres se empiezan a interesar, uno como mecanismo de defensa, correcto, pero en otras situaciones también, ¿cuántas mujeres están involucradas en el crimen organizado precisamente? Bravo, es que eso es muy importante lo que acabas de decir. Si nos vamos nuevamente al fenómeno criminal de las maras, recordemos que cuando surgió en los años 80 era un fenómeno exclusivamente de hombres. Así es. Con la mutación que ha tenido esta tribu urbana, ¿verdad?, la mara en Centroamérica, realmente lo que ha pasado es que ahora está casi equilibrada la fuerza. Al menos 46% de estas maras están integradas por mujeres que saben manejar armas, que las utilizan sin ninguna piedad para matar gente si esto se requiere. Y de alguna manera entonces lo que estamos creando, fuera de esto que ya es dramático por parte del crimen organizado, es una cultura de violencia que, junto a los resabios que quedan del conflicto armado interno y a la violencia que viene de películas, de videojuegos y de regalarle precisamente armas como juguetes a nuestros niños, hacen que Guatemala sea una sociedad tan violenta. Pero vemos cómo diferentes delitos buscan financiarse, buscan adquirir estas armas de fuego, y en realidad nos vamos viendo cómo el interés por tener la mayor cantidad de armamento se convierte
consiste en buscar también la mayor cantidad de delitos para poder financiar este tipo de arma y de esta forma desarrollar diferentes actividades ilícitas. Es correcto, tienes mucha razón. Y aquí es donde pasan situaciones perversas con esto que mencionas, Sandy. Antes recuérdate que el narcotraficante no tenía ninguna relación con el marero, por ejemplo. Ahora los mareros se nutren muchas veces de armas sofisticadas de alto calibre, como el que tú mencionas, a través del propio narcotráfico que se los facilita y que después los subcontrata para otro tipo de hechos criminales. Entonces, estas asociaciones perversas hacen que cada vez la utilización de armas largas, ¿verdad?, de fusiles de asalto en los hechos delictivos sea como algo común. ¿Y sabes qué es lo peor, Sandy? Que lo estamos viendo como algo normal, cuando de normal eso no tiene absolutamente nada. ¿Qué crees que ha fallado en los controles que se tienen para la regulación de las armas de fuego en nuestro país? Porque en realidad, ¿qué tanto control existe? Bueno, sí hay un control, sin embargo no ha sido suficiente. El Congreso aumentó para el año 2020 el periodo para que DIGECAM pueda poder regular todo esto. Pero si las personas no se acercan a DIGECAM, el DIGECAM no puede llegar obviamente a averiguar, mira, tú tienes arma. Entonces el problema es que hubo un vacío hace muchos años, hace muchas décadas, donde cada quien podía comprar la cantidad de armas que tenía sin registrarlas y poseerlas. Y el guatemalteco de alguna manera se acostumbró también a eso. Entonces el reto ahora es grande, Sandy, y hay que empezar desde los chiquitos, enseñarles que esa no es la manera de resolver conflictos. Así es, bueno, le vamos a dar seguimiento porque este tema ha preocupado a muchos. En realidad, todo el manejo que se tiene de este armamento es bastante preocupante. Vamos a ver entonces en qué para esta decisión. Correcto, así es. Y en otras noticias, organizaciones civiles rechazan la resolución de la Corte de Constitucionalidad que permite la reducción de penas a personas sentenciadas por el delito de femicidio. Fundación Sobrevivientes califica como un retroceso la resolución de la Corte de Constitucionalidad al permitir la reducción de penas a sentenciados por el delito de femicidio, debido a que esto contraviene con las convenciones ratificadas por el Estado de Guatemala y a la vez evidencia un desconocimiento de la Corte en materia de justicia de género. Lamentamos profundamente eso porque lo que nos demuestra es que la Corte de Constitucionalidad tiene un cero conocimiento en la justicia con perspectiva de género. No conocen, no manejan, no están sensibilizados, no saben que la problemática de este país es que a una mujer se le da muerte por la condición de ser mujer. La magistrada Dina Ochoa, quien razonó su voto, explicó sus fundamentos. Mi fundamento fueron cuestiones de derecho, especialmente en relación al compromiso que tiene Guatemala en la ratificación de convenciones internacionales de derechos humanos, tanto la Convención CEDAW como la Convención Belén do Pará, realizado de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en la convencionalidad. Según Sobrevivientes, en los últimos 10 años han fallecido de forma violenta más de 7.000 mujeres en el país. De 2008 para esta fecha van más de 7.700 muertes violentas de mujeres. ¿Cómo es posible que el Estado de Guatemala, que la Corte de Constitucionalidad no perciba de lo que está ante sus ojos es una sociedad machista, sexista, patriarcal, desigual, y que lo que tiene que hacer en todo caso es aplicar la norma de forma desigual para los hombres en relación a las mujeres, porque existe una desigualdad real en este país? Sandy, te puedo hacer una pregunta. ¿Recuerdas el caso paradigmático de Cristina Ciecaviz? Por supuesto, hay muchas dudas que se manejan en este caso y por cierto se cumple un aniversario de su desaparición. 7 años ya. Imagínate, vamos a tocar este tema cuando regresemos de la siguiente pausa. Por favor, no nos cambie, continuamos. A la medida. Gracias por continuar con nosotros. Han pasado varios años, 7 exactamente, desde la desaparición de Cristina Ciecaviz. Pocos han sido los avances que se han registrado en el proceso penal. En este caso, vamos a dar entonces a conocerle cuáles han sido esos avances. Hace 7 años, nos cambió la vida a la familia en una forma dramática. Nos dimos cuenta que nuestra hija había desaparecido.
De esta manera, describe el padre de Cristina Sicavisa el transcurrir de estos 7 años sin saber con certeza qué fue lo que sucedió con su hija. Juan Luis Sicavisa necesita saber dónde está Cristina. Todo esto nos hace pensar que una persona exclusivamente es la responsable, pero el aparato de la justicia se ha encargado de entretener todo esto y este es el momento que no logramos poder proceder con el desarrollo normal de este juicio. Va a esclarecer en un tiempo largo. Quisiéramos de todo corazón que se terminara con el encuentro de los restos de nuestra hija, pero sabemos que estamos enfrentando a una estructura, a un monstruo muy grande, con ramificaciones por todos lados que han impedido que la justicia humana siga su curso como debe de ser. La familia aún guarda una esperanza y confía en los pocos avances que han logrado en estos 7 años. Si no es porque hemos tenido algunas cosas que alientan la esperanza. Se logró poner por 17 meses en la cárcel a una personalidad del mismo sistema de justicia que había colaborado en la fuga y en el borramiento de pruebas de las primeras épocas del hecho. También se ligó a juicio a varias otras personas de la familia que participaron en la huida y tenemos cosas que no nos hubiéramos imaginado que podían suceder, pero que con el tiempo hemos sido testigos de que con todo y todo la justicia ha caminado. De momento, el esposo de Cristina, señalado de ser el presunto autor material del hecho, guarda prisión, mientras que sus hijos se encuentran bajo la protección de sus abuelos maternos. La última vez que Cristina Sicavisa fue vista con vida fue la noche del 6 de julio del 2011. Su esposo, Roberto Barrera, denunció la desaparición, lo que causó una investigación sobre un supuesto secuestro. La investigación dio un giro abrupto y el principal sospechoso pasó a ser Roberto Barrera. Fue capturado desde noviembre del 2013 cuando fue localizado con una identidad falsa en México. El año pasado, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia de apertura a juicio dictada en el 2015 y ordenó repetir la etapa intermedia y dictar una nueva resolución. Activistas recuerdan que se están cumpliendo 84 meses de impunidad en este caso. Bueno, Sandy, y es la constante de todos los casos, la impunidad. Pero, si me permites, para empezar a reflexionar sobre este tema, y esto que este es un caso mediático, conocido, sonado, y los demás casos. Imagínate cuántas mujeres también han pasado por esta situación y a veces son casos que ni siquiera se logran conocer. Correcto. Y este que es uno de los casos emblemáticos que ha sido prácticamente como esa bandera de luchar en contra de este tipo de vejámenes, no se tiene mayor avance y vemos diferentes situaciones que han jugado en contra precisamente de este caso. Uno de ellos es que sin cuerpo no hay delito, pero en realidad, ¿crees tú que puede tener algún tipo de avance en la justicia guatemalteca si no se logra encontrar el cuerpo de Cristina Sicavisa? Qué interesante y me dejas reflexionando y pensando, fíjate, en algo muy dogmático, muy de doctrina del derecho penal. En la teoría, puramente en la teoría, se creería que sin la evidencia máxima, que es el cadáver, el cuerpo, el occiso, no pudiese haber una condena por un homicidio, ¿verdad? Por un asesinato o femicidio, como se califica en este caso. Sin embargo, hay casos documentados en naciones más avanzadas en el derecho penal. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Bravo, Sandy, donde sí hay casos en los cuales se ha logrado condenar a personas aún sin la presencia de que se haya encontrado el cadáver en algún momento. Pero ahora la pregunta es, en realidad, ¿qué tan desarrollada está la justicia guatemalteca para poder de esta forma avanzar en este caso y tomar este tipo de ejemplos, que en realidad no se necesita el cuerpo, sino toda la evidencia que se puede generar en torno a este caso para poder sentenciar a una persona acusada? Bueno, Sandy, yo creo que la mejor respuesta a una pregunta también muy importante que tú estás haciendo en este momento son 84 meses sin resolución. 84 meses de impunidad en un caso y en cuántos casos más. La respuesta te la voy a reforzar con una estadística tremenda. En los últimos 9 años, más de 6.500 mujeres han muerto por hechos similares a estos.
cuántas condenas hay de esos 6.500 casos. No estamos preparados como sistema de justicia ni para el caso Siecavisa ni para los otros casos, porque los otros casos, aunque no sean mediáticos, son igual de importantes. Claro, por supuesto que sí. ¿Verdad? Y tener este retraso, si lo queremos ver así, en cuanto al desarrollo de esta audiencia, este caso por la desaparición y posible muerte de Cristina Siecavisa, ¿qué esperanza le deja para el resto de víctimas, para el resto de familias que saben que este es un caso emblemático, que no se logra ningún tipo de sentencia, ningún tipo de luz al final de este camino? ¿Qué le puede esperar a una familia? Imagínate que su caso no sea tan sonado como este. Claro que sí, el panorama termina siendo absolutamente sombrío y desolador y creo que se pierde toda esperanza. Por eso cuando mencionamos que uno de los grandes flagelos que tiene la sociedad guatemalteca es la impunidad, hay que irnos nuevamente a las cifras estadísticas, Sandy. Guatemala sigue manejando al día de hoy, lamentablemente, 95 a 96% de impunidad en todos los casos penales. Es triste, es lamentable, pero es la situación de los trapos de cucaracha del sistema de justicia penal guatemalteco. Julio, te pregunto algo también relacionado con este caso. ¿Qué factores crees que han influido en todos estos meses que se han seguido en el caso de Cristina Siecavisa, para lo cual se ha tenido que estancar el caso? Porque en varias ocasiones se ha regresado, se ha mantenido y en realidad no hay ningún tipo de avance que pueda dar al final alguna esperanza para la familia. Y se han retrotraído a etapas, ¿verdad? Que ya se habían superado cuando se vuelve a enviar a la fase intermedia, es decir, la fase de investigación que parece que en Guatemala no termina nunca. Bueno, hay varios factores, ¿verdad, Sandy? Primero, de alguna manera, la influencia que pueden tener las mismas familias, ¿no?, de los implicados en estos casos es una situación. Pero por supuesto que otra cuestión es ver la poca capacidad técnico-científica que los entes investigadores, y aquí estoy hablando en su momento, hace 7 años, pues estaba todavía menos desarrollado lo que es el Ministerio Público y mucho menos desarrollado el INASIF. Si no encontramos prueba científica, evidencia, por ejemplo, a ver, algo de 2 dedos de frente. Bueno, está una persona que es acusada, usted es el imputado, bueno, hagámosle una prueba sencilla como un polígrafo. O hay otras pruebas inclusive más certeras que el polígrafo para saber si está mintiendo o no. Y se puede tener prueba testimonial, indicios de sangre, de otras cosas que pasaron en el escenario del crimen. Pero aquí parece que todo esto no existiera y es por gusto. Y si ya pasaron 84 meses, pasarán a saber cuántos más para llegar a una resolución que yo no te sé decir cuál va a ser, Sandy, porque no tenemos ninguna esperanza de que vaya a haber justicia. Por supuesto, los tiempos también fueron un poco alterados si los queremos ver. Se reporta la desaparición de Cristina Siecavisa, se realizan diferentes manifestaciones, Roberto Barreda participa en ella, recordemos muy bien, y esto es para hacer pues una cronología de la situación, como ocurrió. Luego de esto es como existen ciertas sospechas que él podría ser uno de los involucrados, pero en realidad no se hace nada al respecto y prácticamente siguen manejando, recabando la información, le da tiempo a él de escapar del país con sus hijos y hasta después de ese momento es que se dice, bueno, busquemos. En realidad, desde el inicio fue un caso muy complicado. Demasiado complicado. Demasiadas aristas, muchos cabos sueltos, mucha gente implicada, querellantes adhesivos, organizaciones de sociedad civil, conocido hasta por CICIG, y no avanza. Y muchas evidencias que se desaparecieron. Que desaparecieron y que ya a este punto, después de esos 84 meses, o si lo queremos ver, después de esos 7 años, ya va a ser realmente difícil poder encontrar un hilo conductor de qué es lo que pasó, porque hay 1 y 1000 versiones que van cambiando mes tras mes de lo que sucedió y así no se puede averiguar la verdad en ningún caso. ¿Hay esperanza para el caso de Cristina Siecavisa, Julio? Yo esperaría que sí, Sandy, pero esperaría, eso es lo que yo espero. La evidencia con lo que estoy viendo después de 7 años me dice que no. Sin embargo, hay que seguir buscando la justicia, porque eso es lo que tanto tiene sed la sociedad guatemalteca. ¿Crees que hasta el momento todavía hay personas que estuvieron involucradas, al menos encubriendo algún tipo de pruebas que no han sido presentadas ante la justicia y que tienen algún grado de responsabilidad? Estoy seguro que sí, porque si todas las personas que saben qué es lo que sucedió o que de alguna manera tuvieron alguna participación, implicación o complicidad dentro de este hecho delictivo, ya estuvieran identificadas y se hubieran obtenido al menos las versiones testimoniales para poder cruzarlas entre ellos,
ya se tendría alguna resolución. Seguramente hay muchos cabos sueltos que ni siquiera el ente investigador sabe a quién perseguir, ¿verdad? Específicamente. Entonces, por eso es que no se mira ninguna claridad para esta resolución del caso Siecavisa. Gracias, Julio. Un Gracias. caso emblemático, el caso de Cristina Siecavisa. 7 años desde la desaparición de Cristina, la familia continúa con esa búsqueda incansable de justicia y las preguntas se siguen manteniendo. ¿Qué pasó con Cristina Siecavisa y dónde se encuentra su cuerpo? Es una de las dudas que permanece luego de 7 años. Y en otras noticias, nuevamente el Congreso de la República levantó la sesión extraordinaria donde se aprobaría o improbaría la ampliación del estado de calamidad. Conozca por qué es que se da esta situación. Por segunda ocasión, la sesión extraordinaria realizada para que el Congreso de la República ratifique la prórroga por 30 días más del estado de calamidad se levantó sin ningún resultado por falta de quórum. Al no aprobarse la prórroga, los ministerios no podrían ejecutar del fondo de emergencia de forma directa. Según el diputado de la bancada oficial, Javier Hernández, es poco el tiempo necesario para finalizar los procesos de ayuda. Mire, los procesos siguen dándose, todavía se está mitigando con los daños que tuvieron. Es poco lo que le hace falta al Ejecutivo. Yo estoy esperando que también nos den un informe para saber exactamente cuántos días tienen, porque no creo que sea necesario el mes. Lógicamente el Ejecutivo se va a abstener de hacer compras porque estando en un limbo legal podrían cometer alguna irregularidad. Entonces imagino que eso sería el primer problema con el que nos enfrentaríamos. Se espera que para este lunes, durante la instancia de jefes de bloque, sea agendado nuevamente el decreto gubernativo 2/2018, emitido por el presidente de la República, Jimmy Morales, en Consejo de Ministros. ¿Se ha percatado usted que en algunas ocasiones y ha visto en las calles carros que tienen el timón del lado derecho? Bueno, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil anunció que buscará en el Congreso de la República las modificaciones al reglamento de tránsito que le permitan prohibir totalmente el uso de vehículos con timón derecho por representar un riesgo para los conductores. Si bien ya existe una prohibición para este tipo de vehículos, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil considera que la actual ley no permite sancionar de manera adecuada, por lo tanto, erradicar por completo el uso de estos autos. Para ello, buscará los acercamientos con la Superintendencia de Administración Tributaria y el Congreso de la República para fortalecer el reglamento y la no autorización de los automotores. Usted sabe que un reglamento o una ley lleva un procedimiento, ¿verdad? Pero queremos proponer unas reformas a un mediano plazo para que estas personas puedan conservar los vehículos, pero se les fije un plazo para que los regularicen. Es decir, que hagan las modificaciones mecánicas que tengan que hacerse, ¿verdad? Tendríamos que hablar de 2 acciones, ¿verdad? La primera sería apostarle a una reforma al reglamento de tránsito, que es una disposición gubernativa. Creo que el tiempo de lograr eso es un tiempo corto, o hacer una reforma integral de la ley de tránsito, lo cual involucraría pues el conocer de esta problemática a través del Congreso de la República. Yo pensaría que un reglamento es más fácil que modificar que una ley, y el reglamento nos tiene que decir por qué y cuáles serían las sanciones específicas, ¿verdad? Lo ideal sería que la sanción fuera de retirar de circulación el vehículo. Estamos hablando de un aproximado de 8 a 10 meses para lograr el proyecto de una reforma del reglamento. ¿Pero por qué el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil quiere prohibir por completo el uso de este tipo de autos? El argumento es evitar accidentes de tránsito. Este tipo de vehículos son una amenaza para la seguridad de los usuarios del sistema vial. ¿Por qué? Recordemos que estos vehículos traen el timón técnica y mecánicamente del lado derecho. Recordemos que para las maniobras de rebase el vehículo tendría que salir hacia su lado izquierdo el 85% del vehículo para iniciar la maniobra. Es importante mencionar que estos vehículos han sido diseñados en Europa y en Asia, en donde la infraestructura vial está diseñada para que los vehículos circulen del lado izquierdo. Guatemala, su infraestructura vial está diseñada para que los vehículos circulen del lado derecho y hagan su maniobra de rebase hacia el lado izquierdo. De igual manera, nuestra señalización vertical está diseñada específicamente para los vehículos que circulan con el timón del lado izquierdo. Quienes se dedican a dar cuidado y mantenimiento a este tipo de vehículos estiman que en Guatemala hay más de 100,000 unidades de este tipo y que el costo de convertir un auto para pasar el timón al lado izquierdo podría sobrepasar los 15,000 quetzales.
Y bueno, antes de irnos a la pausa, le quiero hacer el recordatorio que este 4 de agosto arrancamos el Diplomado de Medios de Comunicación. ¿Quiere conocer cómo funciona la radio, televisión y medios digitales? ¿Quiere ser parte de esta experiencia? Bueno, inscríbase. Recuerde el 2410-3000 para que usted pueda adquirir toda la información y se pueda inscribir. No lo piense más, esta es su oportunidad. De esta forma nos vamos a un corte, Julio. Claro que sí, vamos a la pausa, pero no cambie, somos a la medida, regresamos. Para hacer... Fiscales del Ministerio Público se refirieron a las pruebas que han logrado obtener contra 2 presuntos responsables de desmembrar a una mujer cuyos restos aparecieron en 4 puntos de la ciudad capital en abril pasado. Tenemos una fiscalía especializada en la investigación de las muertes violentas que se cometen en contra de las mujeres en el país, que es la Fiscalía de Delitos contra Femicidio. Es una fiscalía muy profesional que realiza una función eminentemente técnica y dentro del caso que el día de hoy se está operativizando, como le digo, ya reportamos la captura de 2 personas, contamos con diversos medios de investigación, prueba científica, contamos con videos, con declaraciones testimoniales, así es que estimamos presentar ante los órganos jurisdiccionales una investigación debidamente sustentada y que permitirá fortalecer el requerimiento que en un momento se realice. Por aparte, se investiga otro caso de féminas desmembradas registrado recientemente en San Pedro Ayampú y si existe relación por la rivalidad entre pandillas. Estamos desarrollando las diligencias de investigación respectivas en cuanto a estos eventos que usted refiere y reiterando, tenemos un equipo de trabajo muy profesional. Generalmente son temas vinculados con pandillas, rivalidades entre las mismas. Sin embargo, el Ministerio Público no puede descartar que pueda existir un móvil diferente cuando se presenta un evento con una persona descuartizada. Es nuestra obligación tener diversas hipótesis, obviamente conforme el avance de la investigación pues se van descartando algunas, se van confirmando otras, pero lo importante es actuar de forma pronta para poder recabar los indicios.